Josué 10:12 dice el Señor en su bendita palabra: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por un día entero. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que ustedes me puedan entender. Amén. Si usted no entiende, si usted entiende un 5% del español, que necesita que tengamos un traductor, me dicen, más levante su mano, amén, haga así, necesito que me traduzcan, amén, y buscamos a un traductor, amén, porque, verdad, queremos que la palabra de Dios, verdad, caiga, verdad, en su corazón, y usted la pueda entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir, amén. Tenemos ahí abierta nuestra Biblia en Josué 10, amén. No sé si usted, verdad, si le quedó así como a la mitad, verdad, de los dos, verdad, el capítulo entero en su Biblia, verdad, porque a veces tiene que cambiar, pero no vamos a movernos de ese capítulo, amén. Y vamos a mirar la historia de Josué 10. Esta es una historia bien emocionante, a mí me gusta leerla. Amén, porque, verdad, uno aprende de esos hombres de Dios, amén. Pero vamos a entender, para poder entender un poquito más, vamos a irnos a Josué 10, vamos a empezar desde el 1, amén. ¿Cómo pasó esto que Josué tuvo que orar para que el sol se parara? Amén. Vamos a leer Josué 10, vamos a empezar con el 1, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo 1, 2, 3, amén, para que podamos, ¿verdad?, para que podamos ver cómo estuvo esta pelea, amén. Josué 10, dice el Señor en su bendita palabra: cuando Adonisac, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Pero por la cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Pirem, rey de Jermut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jermut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Amén. Nos vamos a quedar ahí, pero no vamos a pasarnos, amén, de esos capítulos, para que usted, verdad, entienda de qué se trata esta historia. En este pasaje nosotros estamos mirando a un pueblo que recién tomó la tierra prometida. Ustedes pueden mirar, amén, ahí en el capítulo en el libro de Josué, donde el pueblo de Israel estaba entrando, pero iba conquistando, amén. Ahí se cuenta la historia de Jericó, cuando cayeron, ¿verdad? Los muros cayeron, amén, ¿se acuerdan de eso? Y después la otra ciudad, que era Ai, y ellos miraban, amén, los pueblos alrededor miraban que Josué iba ganando, amén.
Diga conmigo, Josué iba ganando. Amén, repítalo conmigo. Josué iba ganando. Y los pueblos de la región sabían que este pueblo de los israelitas iban conquistando. Amén, ya habían visto la caída de Jericó. Amén, dice el Señor en su palabra, cuando ellos tomaban una ciudad, mataban, ¿verdad?, todo el ganado, las personas que estaban ahí, y ellos tomaban la ciudad. Amén, ellos ¿verdad?, iban tomando los territorios, iban poseyéndolos. Amén, y ya habían tomado Jericó, ya habían tomado ahí, ya tenían muchas victorias en ellos. Pero dice el Señor en su bendita palabra que varios reyes se juntaron y ellos fueron, ¿verdad? Porque Gabaón, ¿verdad?, la ciudad que usted mira, que dice los moradores de Gabaón, ellos habían hecho alianza con Israel. Ellos habían hecho la alianza con Israel. Y un capítulo anterior nos cuenta cómo hicieron ellos la alianza con Israel. Dice que el pueblo de estos habitantes de Gabaón, ellos también tenían temor de Israel. Ellos tenían temor, y dice, ¿verdad?, porque dicen ellos, no, pues nos van a matar, nos van a destruir. Y lo único que podían hacer para seguir viviendo era hacer alianza con Israel. Y dice el Señor en su palabra, usted lo puede leer, dice que ellos llegaron ahí, ¿verdad?, ahí como muy humilditos, llegaron con un pan mojoso, con ropas, ¿verdad?, rotas. Y le dijeron, ¿verdad?, tengan compasión de nosotros porque venimos de tierras muy lejanas. Y nosotros hemos oído que Jehová es su Dios y que vienen conquistando y tomando posesión, ¿verdad?, de las tierras. Ellos llegaron, ¿verdad?, muy astutamente a hablar con el pueblo de Israel. Y dice el Señor en su palabra que ellos hicieron pacto con Gabaón sin consultar a Jehová. Amén, entonces, ¿verdad?, ellos hicieron pacto, y cuando ellos se dieron cuenta de que estos de Gabaón era una ciudad grande, tenía sus ejércitos y todo, pero ellos lo habían hecho por temor al nombre de Jehová. Ellos dijeron, no, si nosotros no nos hacemos aliados, nos van a matar, nos van a destruir. Y así fue como ellos hicieron un pacto. Pero dice el Señor en su palabra, en el capítulo número 9, ¿verdad?, que cuando Josué y el pueblo se dieron cuenta, ellos no los mataron, cumpliendo su pacto. Amén. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a cumplir nuestro pacto, vamos a ser aliados de ustedes. Y verdad, ellos estaban en paz con los del pueblo de Israel. Pero se juntan todos estos reyes y ellos iban a ir contra Gabaón, porque Gabaón dice que era una ciudad grande, era un pueblo grande. Pero Gabaón estaba de acuerdo con Israel, estaban juntos, estaban aliados. Y todos los reyes se juntaron y dijeron, vamos a ir contra Gabaón, lo vamos a destruir, porque se alió con que es un enemigo fuerte, que son los israelitas. Y dijeron, vamos a destruirlo, los vamos a deshacer, porque este pueblo viene, ¿verdad?, que son los de Israel, vienen muy fuertes, porque nos han traicionado. Amén. Entonces hasta ahí ustedes me van entendiendo. Amén. Se juntaron y dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que todos los reyes fueron contra Gabaón, que eran los aliados de Israel. Y los de Gabaón, cuando vieron que todos los reyes se juntaron, ellos mandaron pedir ayuda a Josué, los de Israel, y le dijeron, vengan a ayudarnos. Somos sus aliados, somos sus amigos, somos, ¿verdad?, somos de ustedes, ustedes son nuestros señores, ustedes son, porque fíjense que el pueblo de Dios, amén, el pueblo de Israel estaba caminando en esos territorios, pero iba conquistando porque Dios iba con ellos. Amén. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria al Señor? El pueblo de Dios había conquistado, había trabajado arduamente, ¿verdad?, en la voz, al mando de Jehová, Dios de los ejércitos, pero había caído un temor en medio de todos los reyes de alrededor. Y dijeron, no, pues vamos a deshacernos de Gabaón, y después vamos a irnos contra Israel. Ellos se juntaron, se unieron. Dice que eran 5 reyes los que habían ido contra Gabaón, porque los había traicionado supuestamente, ¿verdad? Pero los de Gabaón como que fueron un poquito más inteligentes, ¿verdad?, porque se aliaron y dijeron, nosotros vamos a servirles, nosotros aquí estamos. Pero realmente lo que había pasado era que el temor había caído sobre ellos. Los reyes que estaban alrededor, que miraban cómo el pueblo de Dios iba avanzando, ellos tenían temor. Y miren, vamos a mirar, amén, ahí en el 6 dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no nos niegues tu ayuda,
dice a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos. Y fíjese en el 8, dice que el Señor le dijo, no te detengas, no tengas temor de ellos. Dice, yo he entregado, ¿verdad? Está hablando en pasado, yo ya te los di, vete, dice, te los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, ¿verdad? Ellos, la gente no se los esperaba, ni los de Gabaón, ni los enemigos esperaban que Josué viniera con su pueblo, amén. Y dice el número 10, dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Baraón y los hirió hasta Seca y a Maceda. Dios ya había puesto temor en esas personas, en esos reyes, en esos ejércitos. Ya Dios los había atemorizado. Y dice, ¿verdad?, que como ya cuando empezó a pelear Josué, como quien dice, ¿verdad?, que ya estaban en el plato, ¿verdad?, porque ya tenían temor, ellos tenían temor. Ya Dios los había, ¿verdad?, les había puesto temor a ellos, ¿verdad?, delante del pueblo de Israel. Y dice el Señor en su palabra, miren en el 11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dice, ¿verdad? Ustedes imagínense, amén, se estaban peleando. Estos eran se puede decir como una coalición, porque eran 5 reyes contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos eran un pueblo, ¿verdad?, que no, apenas Dios los estaba entrenando en pelea, en ir a las batallas, pero los demás eran unos pueblos ya establecidos, unos pueblos guerreros, amén. Y dice el Señor en su palabra que ellos estaban en eso, ¿verdad?, de pelearse. Dice, cuando Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, ¿verdad? Piedras, imagínense, ¿verdad? Empezaron a caer. Yo me imagino que eran como granizo, ¿verdad? Porque dice ahí piedras, pero imagínense, ¿verdad? Un granizo, ¿a cuánto les ha caído esos granizos, verdad? Que hasta las estrellan los vidrios, ¿verdad? Los abollan los carros. Una vez que cayó granizo aquí en la ciudad, dice mi esposo que llegaron muchos carros, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que él trabajaba en una compañía de carros. Dice que llegaron muchos carros todos abollados por el granizo. Y dice, ¿saben lo que les hacen ahí a los carros? Dice que los meten los carros y que los ponen a una temperatura fuerte, que bueno, los carros lo aguantan, ¿verdad? Y dice que los carros por lo caliente se vuelven a hinchar y se ponen otra vez, se enderezan. Dice que los van metiendo así como que fueran un pan de horno, ¿verdad? Así, los dejan tanto tiempo y salen otra vez nuevos. Y eso, ¿verdad? Imagínense un carro, imagínense una persona, ¿verdad?, con esas pedradotas. Y muchas personas, amén, yo me quiero detener aquí. Muchas personas, porque yo estuve investigando acerca de esto, y muchos científicos, ¿verdad? Ustedes saben que los científicos siempre se meten ahí como para desmentir y, ¿verdad?, dicen que pues no es cierto, que son unas historias muy, ¿verdad?, aquí de la Biblia, muy ficticias. Pero dicen los historiadores, las personas que están en contra de la Biblia, dicen que a lo mejor fue un meteorito que iba pasando, ¿verdad?, y entonces soltó lo que iba soltando eran piedras y que por eso cayeron. Pero yo le quiero hacer una pregunta, amén, y nos vamos a meter aquí a investigar. ¿Por qué nada más se murieron los enemigos y no se murieron los del pueblo de Israel? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen que fue Dios? Porque, ¿verdad?, si todos se está cayendo un montón de piedras, pues les iba a ir parejo, ¿no? A todos y los iba a matar. Pero solamente a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, fueron los que fueron muertos. Y pasa, ¿verdad?, pasa igual
cuando en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando los de Israel estaban en Egipto, que decía, ¿verdad? Que también hubo granizo. ¿Se acuerdan que también que cayó granizo igual? También hubo una de oscuridad, que dice, ¿verdad? Que no se podían ni mover porque no miraban, no se podían mover del lugar porque había tanta la oscuridad que Dios había mandado, ¿verdad? Con un castigo para Egipto. Pero dice que en el pueblo de Dios, ¿qué? Había luz. ¿Cuántos dicen que fue Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Amén. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo en el 12. Estamos leyendo en el 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por ¿cuánto? Un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Mire qué cosa tan preciosa. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová que peleaba por Israel. Me gusta mucho esta palabra, ¿verdad? Dice, y no hubo un día como aquel. Pero vamos a mirar, ¿verdad? Ahí donde Josué está diciendo al Señor, Señor, ¿verdad? Empezó a orar y dice en el 12, dice Josué, dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Por qué pasó esto? Mire, yo quiero que se meta, vamos a meternos otra vez cómo estaba la pelea, cómo estaba esta ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? Estaban ganando los del pueblo de Israel. Amén, porque Dios estaba con ellos, amén. Estaba ya esas piedras que dice que cayeron y se murieron muchos, pero todavía no terminaba la guerra. Y dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, que Josué empezó a hablarle a Dios y le dijo: Señor, detén el sol aquí y la luna, ponla, ¿verdad? Detén, porque mire, lo que pasaba era esto, era que ellos tenían que eliminar a sus enemigos, pero si se oscurecía, ellos podían volverse a reorganizar. ¿Sí entienden? Ustedes se acuerdan que ahorita estamos en lo moderno, ahorita estamos, ¿verdad? En toda la tecnología, lo que da. Puede haber soldados caminando en la noche, ¿verdad? Porque tienen aparatos esos que ven de noche, ¿verdad? Que ven sus enemigos y todo. Pero antes no era así. Antes no era así. Entonces dice que Josué empezó a orar y le dijo: Señor, detén el sol, porque si se oscurecía, ellos no podían derrotar a sus enemigos completamente, y ellos iban ganando. ¿Cuántos dicen amén? Ellos iban peleando, iban ganando, el Señor iba con ellos, pero la noche era algo que no les ayudaba mucho a ellos como ejército, porque no se miraba. Acuérdense, ¿verdad? Que ellos estaban entre el monte, entre la montaña, ¿verdad? Lugares muy oscuros. Y él empezó a orar y le dijo, ¿verdad? Señor, detén el sol en este lugar y la luna allá. Y entonces, y dice que Dios atendió la voz de este hombre. Dice, como nunca. Imagínense este hombre orando así. Y dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que Dios atendió a la voz de Josué. Y yo quiero explicarle esto, mis amados hermanos, porque en este tiempo nosotros tenemos que aprender a orar. Nosotros tenemos que aprender a orar y nosotros no podemos distraernos. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo está para distraernos en cualquier cosa. Usted se puede distraer en cualquier cosa. Pero la iglesia hoy en día necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar por nosotros. Necesitamos orar por nuestra familia. Necesitamos ser esos hombres y mujeres que le piden a Dios y creen que lo van a recibir. Y atrevernos a pedir las cosas y creer a Dios que Dios va a hacer algo. Nosotros no podemos estar nada más viendo qué pasa y que pasan las cosas en el hogar y no movernos, no activar nuestra fe. Nosotros tenemos que dejar de ser niños espirituales. Tenemos que aprender como este ejército que Josué fue y le preguntó a Dios y le dijo: Dios, ve y persíguelo, yo ya te los di.
Dios también tiene promesas para nosotros como hijos de Dios. Y Dios nos dice que le pidamos, dice, hasta ahora no habéis pedido nada, pero pedidlo en mi nombre. Le dice, ¿verdad? El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Y nosotros tenemos que aprender a pedir y rogar y pedirle al Señor, amén. Hay muchos hogares, miren, a veces nosotros nos distraemos en muchas cosas. El enemigo está listo para distraernos. Para cualquier cosa, nuestra mente y nuestro corazón está distraído y el enemigo está trabajando en nuestra casa, nuestros hijos, amén, con nuestros esposos, con la familia está trabajando, pero nosotros tenemos que ser astutos y pedirle al Señor. Mire, Josué fue y le dijo al Señor, ¿le entramos o no le entramos? Porque el pleito no era con él, pero Dios sabía el plan de esos reyes. Ellos querían quitar la alianza de Gabaón con Gabaón, pero no era nada más que se iban a quedar ahí. Dice, nos los matamos a esto, pero después nos vamos contra Israel. Pero Dios está en todo, en todo, en todo. Dios está viendo lo que nosotros no miramos. Y nosotros no podemos distraernos, mis amados hermanos, hermanas, no podemos distraernos. Tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude. Yo le quiero decir, amén, que yo quiero que usted entienda que el año pasado, amén, nosotros miramos realmente que fue un ataque muy fuerte contra la iglesia, amén. La iglesia de Dios fue la que fue atacada, la que fue lastimada, amén, con todas las cosas. Todos salimos, verdad, de una manera u otra, pero este ataque era más para las iglesias. Usted sabe que en muchos lugares y aún en Latinoamérica, verdad, no se abren las iglesias. Iglesias se han cerrado completamente. Lugares donde se buscaba a Dios, donde iban nuestros hermanos en Cristo a orar, quedaron completamente cerradas porque las leyes lo prohibieron. Y nosotros tenemos que entender que eso no ha parado. El enemigo no está descansando, está agarrando fuerzas para lo que viene después. Pero la iglesia de Dios tiene que saber que nosotros tenemos un capitán que es Cristo, que tenemos un general, un comandante, amén, que es Jehová, Dios de los ejércitos. La iglesia tiene que entender. Nosotros tenemos que aprender a pelear, aprender a guerrear, amados hermanos. No podemos dormirnos, no podemos distraernos, no podemos decir, no, ya todo va a ser normal. Usted mira las noticias y usted mira que todo está vuelta para abajo, ¿verdad? Todo volteado. Y luego le digo a mis hijos, le digo, pues y están sacando los nombres así como de caricatura, ¿verdad? Como de película, los nombres que están saliendo por ahí de las enfermedades. Y entonces nosotros tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender, amén, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nosotros no nos podamos dormir en lo espiritual. Y yo estaba viendo, ¿verdad? De las redes sociales que están queriendo meter un programa. Yo lo miré, ¿verdad? En un documental. Dice que ese programa que quieren empezar a programar es para que todo lo que tú miras en las redes sociales, amén, se vea realmente como que tú estás adentro. Como que tú estás ahí, tú puedes tocar, tú puedes oler, para que tu mente, ¿verdad?, se pueda disfrutar de esos lugares. O sea, como quien dice, diríamos acá, para que usted me para que me pueda entender, para que usted se quede más horas viendo ahí su teléfono, que esté distraído, que esté, ¿verdad?, ahí. A veces ¿verdad?, ni los padres se hablan, ni los hijos tampoco, por la distracción. Hay muchas cosas que cada quien diferentes cosas que nos entretienen, pero ahora la tecnología la quieren hacer más real, para que, ¿verdad?, dice que usted lo puede tocar, lo puede oler, usted puede sentir como que usted está dentro de ese lugar. Y lo que está pasando con esto es que hay más distracción. Pero la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar listos, despiertos. Amén, despiertos, no podemos dormirnos, amén. Porque nosotros, mire, nosotros no solamente somos carne, nosotros somos espíritu. Nosotros tenemos un alma, amén. ¿Cuántos dicen amén? No es nada más esto, nosotros tenemos un alma, amén. Y Dios dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuidar eso también. Es un tesoro que Dios ha puesto, amén, en nosotros. Su Santo Espíritu no lo podemos descuidar, lo que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios, amén.
esa relación con el Padre, esa búsqueda del Señor, amén. Porque todas las distracciones nos distraen y no estamos viendo que nuestro hogar se está destruyendo, que nuestros hijos están siendo atacados, amén. Que nuestro matrimonio está corriendo peligro si nosotros no cuidamos y no oramos. Y también, amén, la iglesia de Cristo tiene que estar pilas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita mismo, amén, nosotros a veces miramos las noticias, miramos, ¿verdad?, cualquier cosa que pasa ahí en las noticias, pero usted se puede dar cuenta que las noticias tampoco nos están diciendo la verdad. No es verdad. A veces pasan una cosa, ¿verdad?, en las noticias, y usted va por otro lugar y dice, no dijeron que esto, y pues no es la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar listos, amén, tenemos que estar despiertos, pero el Espíritu Santo de Dios nos hace que entendamos, que veamos que realmente estos tiempos son tiempos duros, tiempos de dolor, tiempos de angustia, amén, pero la iglesia, el pueblo de Dios, amén, tiene a alguien que lo defienda. El Espíritu Santo de Dios nos habla, el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros no nos durmamos, amén. Dice el Señor en su palabra que los discípulos vinieron muy contentos con Jesús y le decían al Señor Jesús, ¿verdad? Le decían, Señor Jesús, los demonios ¿verdad?, se nos sujetan, los enfermos son sanados. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Dice, no se gocen por eso, dice, gócense, porque su nombre, ¿qué? Está escrito en el libro de la vida. Nosotros no nada más somos para aquí, nosotros tenemos nuestra alma es eterna, amén. Nosotros somos eternos y aquí mismo estamos decidiendo nosotros para dónde, ¿verdad?, nos vamos. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice que ancha es la puerta que lleva, ¿verdad?, al infierno, a la perdición. Dice, pero angosta es, ¿verdad?, la que nos lleva a la salvación. Entonces no quiero, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad?, no quiero que ustedes se distraigan. No quiero que se distraigan, mis amados hermanos, no se duerman, no piensen ya la hicimos, amén. Todavía estamos batallando, todavía estamos peleando, todavía tenemos que levantarnos a orar, todavía tenemos que empezar, ¿verdad?, seguir orando por nuestros hijos, amén. Yo le voy a decir mi oración, amén. Mis hijos vienen, amén, pero mi oración es que ellos entiendan las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces no entienden lo de Dios, ellos no entienden, pero el Espíritu Santo de Dios les va a hacer entender. El Espíritu de Dios les va a entrar con ellos, amén, a hablarles a su nivel, cómo es Dios, qué es lo que Dios tiene para ellos, amén. Dios tiene un especial trato con nuestros hijos, así como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vamos a seguir, amén, con la historia de Josué. En Josué 13, amén, estamos en Josué 10, pero vamos a seguirle, amén. Y en el 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y herid en la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acababan de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Dice, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento a Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Mire, aquí en esta pelea, en esta lucha que tenían los de Israel, dice que ellos iban ganando, ¿verdad? Y ¿verdad?, quedaban unos cuantos, pero los reyes se les habían escapado, y dice que se escondieron. Alguien los vio que se escondió en una cueva. Dice que los reyes fueron y se escondieron, y dice, ¿verdad?, que le dijeron a Josué, y Josué dijo, vayan y pónganles piedras.
Dice, pero regrésense a terminar con los que quedaron, ¿verdad? Vayan y extermínenlos. Pero Josué se fue contra los reyes, ¿verdad? Dice que fue allí, los encontró ahí donde estaban en esa cueva, ¿verdad? Los sacaron. Y aquí en el 25 es cuando ya, ¿verdad? Dice, Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, seis fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Pero dice, ¿verdad? El Señor en su palabra que Él los mató. En el 26 dice, después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados con los maderos hasta caer la noche. Amén. Y nosotros miramos, amén, me gusta mucho esta historia, porque yo puedo mirar, amén, que cuando uno está buscando a Dios, Dios te da estrategias de guerra. Dios te dice cómo orar, cómo pedir, amén. A veces nosotros pedimos cosas, lo que miramos en lo natural. Cuando nosotros nos empezamos a meternos con Dios y decirle al Señor, Él te va a decir cómo orar. Cómo orar por tu hijo, cómo orar por tu matrimonio, cómo orar por tus finanzas, amén. Cómo orar por nosotros mismos. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo guerrero, amén. No que estemos mirando lo que pasa y que nada más nos quedemos, no, pues así me tocó. ¿Cuántos dicen amén? Así me tocó y ni modo. Y pues así va a ser mi vida. Y yo le quiero decir, ¿verdad? Le quiero contar una historia, ¿verdad? Y mi hermana ella a lo mejor no creo que sea la primera vez que lo haya oído, pero cuando nosotros empezamos a ser cristianos, ella nació con su cadera, ¿verdad? Separada de su cuerpo. Y cuando mi mamá llegó, yo recuerdo que ella nos dijo que no la tocáramos. Dice, no la van a tocar porque la envolvieron con unas vendas, porque su cadera estaba despegada de su cuerpo. Dice que supuestamente así había nacido. Y mi mamá decía, no, a lo mejor se les cayó en el hospital, ¿verdad? Pero nosotros no podíamos ir a tocar a la niña. Y toda la iglesia estaba orando y nosotros éramos nuevos cristianos, no sabíamos mucho pues de la guerra o de orar. Sí orábamos, ¿verdad? Pero una cosa es orar y otra cosa es pelear tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es orar, Señor, bendice tus alimentos, y otra cosa es llorarle al Señor y pedirle un milagro y quedarte ahí toda la noche y estar orando, llorando y clamando y gimiendo hasta mirar algo. Eso es pelear, y orar es otra cosa. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que mi mamá y mi papá, todos los hermanos allí empezaron a orar, y que esto y que el otro, y muchos hermanos, pero para mí no era muy entendible, ¿verdad? Yo no lo entendía mucho, porque varios decían, no, pues así les tocó a ustedes, pues la niña así se va a quedar, así déjenla, pues pobrecita, pero no va a ser la única. Y otros hermanos, ¿verdad? Que más fuertes en la fe, no, vamos a orar, vamos a creer. Y yo estaba así, ¿verdad? Como que, pues, que para mí era nuevo eso. Pero había también otra señora que, mire, doña Anita, pues, déjela así, déjela usted, eso le tocó a usted, esa es su cruz. Y no, nosotros nos daba mucha tristeza, ¿verdad? Porque mirábamos esos casos que muy seguido pasaban. Y yo recuerdo que siempre había gente que oraba con nosotros, gente que venía y decía, vamos a creer un milagro, pero eran muy poquitos. Y entonces cuando le tocó, ¿verdad? Que ella tenía que irse a operar, ¿verdad? Tenía que ir a operarla, a ponerle un yeso, le iban a operar y le van a poner un yeso, pero ellos le dijeron que ella iba a quedar chuequita, porque las 2 piernas estaban despegadas de su cuerpo. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, ¿verdad? Me voy a llevar a la niña, y ya la volvieron a checar y sacaron otras radiografías y le dice el doctor, no señora, su niña no tiene nada y luego se puede ir a su casa. Pero mi mamá también no entendía y le dice, ¿cómo? Sí, váyase, porque no, su niña no tiene nada. Pero ¿cómo que no tiene nada? No la van a operar. No, es que mire, aquí están las radiografías y su hija está completamente sana, no tiene nada. Sus piernas están pegadas de su cuerpo, se puede ir. Y mi mamá dice que agarró a la niña y dice que agarró, ¿verdad? Y se fue, y ella venía, yo me acuerdo de eso.
Ella venía y mi papá estaba trabajando por ahí y le decía que la niña ya está sana, que la niña ya se curó, que la niña ya se curó. Y nosotros cuando ya vino, ¿verdad? Que empezó allá, nosotros sí nos pusimos a llorar, ¿verdad? Porque para nosotros no podíamos tocar a esa niña. Ese fue el primer milagro que Dios nos hizo. Y yo le quiero decir, nosotros tenemos que ser atrevidos. Tenemos que creerle en las cosas imposibles, porque Dios, el Dios de Josué, también es el Dios mismo que nosotros estamos buscando en esta noche. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios es el Dios de los imposibles, amén. Usted tiene que creer, usted tiene que clamar. Y esta historia que Dios nos pone aquí nos quiere dar a entender a nosotros que tenemos que ser esos hombres y mujeres guerreros de oración. Guerreros de oración, clamar, llorar, pedir, gemir delante de la presencia de Dios y atrevernos a tomar las bendiciones. Josué no se quedó así nomás lo que ya les dimos, no, a matar a los reyes. ¿Dónde se escondieron? No, pues allá en la cueva, pues allá vamos a darle cuello, ¿verdad? Y fueron. Nosotros, mis amados hermanos, a veces dejamos ir bendiciones que Dios ya se las dio a usted, en su casa, a sus hijos, para su familia. Pero Dios quiere que hagamos ese esfuerzo y peleemos nuestra bendición. Una cosa es orar por los alimentos, darle gracias al Señor por los alimentos. Y otra cosa es pelear la bendición para ti, para tu casa, para tus hijos. Tenemos que ser ese pueblo guerrero, ese pueblo que se atreve, ese pueblo que cree, ese pueblo que clama. Amén. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar ahí en Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano que está ahí enseguida, hermano, no te me duermas, por favor. 32:30. Si ya se le durmió, tiene el permiso de darle un codazo. Deuteronomio 32:30 dice el Señor en su bendita palabra: ¿cómo podrá perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. El 31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Pero mire, el 30 dice: no, dice, ¿cómo podrá perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Está hablando, amén, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús. Satanás sabe que usted es un hijo de Dios. Y dice que cuando 2 se juntan hacen huir a 10,000. Cuando nosotros estamos orando, clamando, nos unimos para orar, nos juntamos para ayunar, para clamar, amén. Nosotros, dice el Señor en su palabra, que somos más poderosos. Y nosotros tenemos que creerlo, mis amados hermanos, amén. Porque si nosotros no aprendemos a pelear, muchas bendiciones se nos van a ir de la casa, se nos van a ir de nuestras manos, porque no hemos aprendido a guerrear. Nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres valientes que le creen a Dios en sus promesas, amén. Por eso Dios pone estas historias, amén. Quiere que nosotros la leamos, porque estos hombres iban a pelear en lo físico, en lo natural, amén. Pero ellos tenían la ayuda de Dios y Dios les daba la victoria. Pero también nosotros, amén, estamos peleando guerras espirituales en nuestra casa. No te distraigas, mi amada hermana, mamá. No te distraigas. Fíjate las conversaciones que tú tienes. ¿Cuál es tu enfoque, tu mirada? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu visión, amén, para tu hogar, para tu familia, amén? ¿Qué es lo que necesitas? Señor, ayúdame, abre mis ojos, amén, porque a veces nosotros no miramos nada, pero tenemos a Dios que Él mira por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros miramos, amén, aquí en la palabra de Dios, que Dios, amén, sus promesas las cumple. Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios estaba peleando por ellos, amén. Ahí en el 25, en Josué 10:25, y Josué les dijo: no temáis, les dijo: no temáis ni atemoricéis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amén.
y Dios estaba con ellos. Amén. Nosotros miramos en el libro de Josué y yo estaba mirando, amén, la historia cuando usted lo leyó, que dice el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón. Aquí ellos todavía no conquistaban esas ciudades. Por eso yo dije, bueno, pues ¿por qué están en contra del pueblo de Israel? Pero ellos todavía no, el pueblo de Israel todavía no conquistaban esas ciudades. Todavía ellos estaban en las conquistas, amén. Dios estaba con ellos, pero tenían que conquistar. Usted puede ver, amén, el nombre de Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Jerusalén, eso quiere decir ciudad de paz. Pero usted puede ver que Jerusalén nunca ha estado en paz. Siempre ha estado peleando, ¿verdad? Siempre ha tenido guerras pasadas, guerras, y ahorita mismo todavía, ¿verdad? Está en la mira la ciudad de Jerusalén, pero es el pueblo de Dios y Dios pelea por ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le quiero decir, amén, yo estaba investigando acerca de Jerusalén y dicen que hoy en día los mejores estrategas de guerra son los de Israel. Dice que los pueblos, los policías o detectives o esas fuerzas armadas, muchas de ellas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, muchos de ellos van y se entrenan a Israel porque ellos son los que son más adelantados, la tecnología, la estrategia de guerra, ellos son los más avanzados entre las naciones, porque Dios está con ellos. Dios les ha dado esa sabiduría, para poder pelear. Usted dice, ¿verdad? Estábamos oyendo en ¿verdad? Por ejemplo, como en el FBI, ¿verdad? Hay muchos, ¿cómo se dice? Esos policías, esos escuadrones de inteligencia. En otros países también igual lo mismo, que los envían a que se vayan y se entrenen a Israel, porque ellos tienen eso de estrategia y tecnología. Entonces, ¿verdad? Dios les ha dado esa sabiduría, mis amados hermanos, amén. Es un pueblo que siempre ha estado peleando, pero también es una potencia entre las naciones, amén. Aunque sea muy pequeño, ustedes pueden mirar en la historia, a hoy en día es una de las potencias en armamento, en ejército, en tecnología, amén. Entonces, Dios les ha dado esa sabiduría a ellos. Y en esta historia me gustó, yo quiero que usted se quede con eso en esta noche, porque nosotros somos el ejército de Dios. Usted tiene que aprender a pelear. Usted no se puede distraer. No se puede distraer. El diablo está trayendo mucha distracción y a veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles y el diablo nos está ganando en nuestras batallas, en nuestros hogares, en la misma iglesia. Nosotros tenemos que ser ese pueblo que está despierto, ese pueblo que está guerreando, ese pueblo que está orando, ese pueblo que está cuidando. Josué tenía eso, que él estaba guerreando y peleando, iba conquistando. Ustedes miran que él estaba mirando todas las cosas, no solamente que se le había ido uno, dijo no, váyanse y derrótenlo, mátenlos completamente, yo me encargo de los reyes. Él estaba listo, viendo todo lo que estaba pasando. Nosotros como pueblo de Dios no podemos dormirnos. Fíjese sus conversaciones. Nosotros las mujeres, las que estamos aquí en la casa de Dios, tenemos que animar a otras mujeres a seguir buscando del Señor, a seguir animándolas, amén. Mira sus conversaciones, la conversación tuya. Tú puedes tener una palabra de bendición, no importa cuántos años tengas tú en el evangelio. Tú puedes ayudar a otra persona que está triste, que está desanimada, a una familia, a un joven. Tú puedes darle una palabra de ánimo. Tú le puedes dar una palabra de sabiduría a una pareja joven, a una persona que está pasando un tiempo difícil, amén. Porque nosotros tenemos, el reto que nosotros tenemos como iglesia es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros estamos peleando y el pueblo de Dios, mire como esto en lo que nos está poniendo el Señor de ejemplo, ellos iban y ganaban. Ellos iban avanzando, iban ganando, iban avanzando, y dice que Jehová, Dios, estaba con ellos. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener esa visión.
Nosotros no vinimos a perder, nosotros vinimos a ganar, nosotros vinimos a conquistar, nosotros vinimos a establecer el reino de Dios en nuestra casa, en nuestra ciudad, en el lugar donde Dios nos puso, amén. Dios quiere que nosotros seamos esos hombres y mujeres que lo representamos en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos esos guerreros de este tiempo, mis amados hermanos. No se duerma. No se esté comparando al otro. No, la hermana tiene como 15 años, ella sabe más que yo. Así no está trabajando ahorita el asunto, mis amados hermanos. No, el hermano tiene 30 años, él que guerree, porque pues yo acabo de llegar. Mire, ¿sabe cómo está ahorita la situación en lo espiritual? Si tienes 1 año, aprende a guerrear tú solo. Si tienes 2 años, mira, aprende a la palabra de Dios. Tienes que empezar a orar, tienes que empezar a clamar, tienes que empezar a ser ese guerrero, tienes que agarrar tu arma y ponértela y empezar a darle en el nombre de Jesús y creer la palabra, amén, porque la palabra ya Dios nos la dio. Dice, verdad, el Señor en su palabra ahí que les dice: yo ya les he dado las ciudades, vayan y agárrenlas. Vayan y conquisten, yo ya les he dado, verdad, la victoria sobre sus enemigos, y Dios también lo ha hecho con nosotros. No, ahorita como estamos, no importa cuántos años tienes tú. O si eres una mujer, ves, es que yo soy mujer, yo soy humilde, soy sencilla, soy el sexo débil, yo no sé. No, eso no trabaja aquí, mi amada hermana. Eso no trabaja aquí. Usted aprende y usted guerrea y usted tiene victorias, amén. Y usted trae testimonio para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así trabaja esta cosa. Usted es un joven, no, es que yo soy un joven, eso déjenlo para los adultos. No, así no es la cosa. También los jóvenes, ¿verdad?, tienen sus problemas personales, sus sueños personales, amén. Y tienen que conocer a ese Dios. Las promesas que nos las da a nosotros como adultos también son para ellos, igualmente nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Corintios 1:20, amén, ya vamos a estar acabando, amén, en esta hora. Y yo le voy a pedir, amén, que se ponga de pie en 2 de Corintios 1:20. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya se le durmió su compañero? Voltee ahí y dele un pellizquito. 2 de Corintios 1:20. Mire, vamos a leerlo todos. Amén, amén. Santo eres, Señor Jesús. Dice el Señor en su bendita palabra, amén. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas de Dios, todo lo que Dios ha dicho, amén, son para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted, mi amado hermano, amén, aprenda que sus oraciones sí se oyen. Amén. Esposa, amada esposa, amén. Mamá, sus oraciones se oyen. Papá, sus oraciones se oyen. Amén. Usted esté orando por sus hijos, amén, bendiciendo sus hijos, amén. Esposa, vamos a orar por los esposos, por nuestros hijos. Nosotros en este tiempo, amén, nosotros tenemos que despertar y empezar a ser hombres y mujeres de guerra. No solamente orar por los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos, y hasta ahí acabó. Gracias porque me diste este día, y hasta ahí terminó. Tenemos que aprender a orar y a guerrear por esa bendición que usted quiere, amén. La bendición más grande que puede llegar a nuestros hogares es Jesús. La bendición más grande, la bendición que nuestros hijos conozcan a Jesús, que nuestros hijos, amén, conozcan a ese Dios que usted y yo y nosotros conocemos. Orar y clamarle al Señor: Señor, dale el entendimiento a mi hijo, a mi hija, Señor amado, que ellos entiendan que necesitan de ti. Te pido por mi casa, te pido por mis hijos, Señor amado. Guarda nuestro corazón, que no nos distraigamos, Señor amado. Y el Señor, amén, nos pone este ejemplo, porque nosotros así estamos a hoy mismo en lo espiritual. Somos un pueblo guerrero. La verdadera iglesia de Cristo
no está dormida. La verdadera iglesia de Cristo no se fue de vacaciones, y la verdadera iglesia de Cristo no se cree todo lo que oye ahí en las noticias, ni lo que mira. No que vamos a estar ahí todos escondidos, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar en contacto con el cielo. Señor amado, abre mis ojos, Padre. Abre mis ojos para ver lo que yo no miro, mis oídos espirituales, Señor Dios. Despiértame en la mañana, en la madrugada. Hazme entender, Señor, y ver lo que yo necesito, Padre. Enséñame a orar, enséñame a clamar. Mira, hay gente, amén, que Dios lo pone a orar en la madrugada, temprano, antes de que el día amanezca, porque el diablo ya planeó un mal día para la familia. Y cuando Dios nos levanta temprano es porque nosotros mismos estamos estorbando todo el plan del diablo, lo estamos cancelando en el nombre de Jesús. Estamos declarando bendición sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hijos, y el diablo no puede avanzar porque hay un guerrero, porque hay una guerrera, porque hay un soldado de Dios despierto, una atalaya de Dios que está despierto para ver las artimañas del enemigo. Dios quiere que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted haga así la marcha ahí en su lugar donde está. Amén. A ver, march. 1, 2, 1. Es que nadie fuimos a la guerra. Aquí como que fue el zapateado, ¿verdad? A ver, marchen. 1, a ver. 1, 2, 1, 2, 1. A ver, ¿quién lo marca? Hermano Marco. Ahí va. Ya se están emparejando, más fuerte, más duro. Ahora sí, ya está mejor, ya, porque el otro era un zapateado, ¿verdad? Mire, stop, ya. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros somos esos guerreros. Nosotros somos, amén, tenemos que tener ese espíritu como Josué. Josué era un conquistador, y él oyó y Dios le dijo: ve y conquista y toma, esas tierras son tuyas, y a los que están ahí sácalos porque esos Dios. Y Josué así andaba, donde iba Dios le iba abriendo camino. Pero dice que todos los enemigos miraban que Dios iba con él, con ese pueblo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, usted y yo no somos cualquier cosa. Dios sabe que usted es una guerrera, que usted es un guerrero, amado hermano. Dios sabe, y sabe que el diablo le tiene miedo cuando usted se pone a orar, cuando usted se pone a clamar, cuando usted se pone a pedir, papá, cuando usted se pone a pedir por sus hijos. Dios sabe Satanás sabe que Dios les ha dado a ustedes una autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Las esposas y los hijos, los varones, les ha dado Dios una autoridad que el diablo respeta. Sus oraciones se escuchan. Mamá, si usted, ¿verdad? Usted es la mamá soltera que usted está criando a sus hijitos, usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Usted es esa autoridad que Dios puso en esa casa, y nada ni nadie les pueda poder hacer algo, porque hay una guerrera, hay un soldado ahí peleando y cubriendo esa casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una ocasión, amén, cuando teníamos allá en la oración en la otra iglesia, la otra iglesia donde nos cambiamos, yo le decía al pastor que yo había soñado que había como mucho lodo, ¿verdad? Pero había como unas piedras por ahí donde la gente podía caminar y no enlodarse. Y yo miraba a unos soldados que estaban marchando, caminando en esa área, y que por ahí no podían ni robar ni nada. Y era en el tiempo de cuando nosotros nos poníamos a orar de madrugada. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, yo me imagino que así está Dios cuando hay un pueblo que está orando. Cuando hay un pueblo guerrero, un pueblo que clama, un pueblo que está creyendo las promesas de Dios. El ejército de Dios trabaja día y noche alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestra iglesia, alrededor, amén, para que la iglesia de Dios avance. El ejército de Dios está día y noche marchando y cubriendo, amén, a los hijos de Dios. El diablo no puede hacer destrozos cuando hay un hombre y una mujer de Dios peleando, guerreando, creyendo las promesas de Dios.
Ese Jehová, Dios de los ejércitos, que les abría paso para que siguieran caminando, es el que usted invitó a su casa. Yo le quiero decir, amado hermano, en esta noche, dígale al Señor: Señor, hazme esa mujer guerrera. Esa mujer guerrera. Hay veces que Dios nos deja pasar por tribulaciones para que entendamos que necesitamos levantarnos, que hasta que te canses tú de haber perdido, hasta que te canses tú de ser, ¿verdad? De que todo mundo, ¿verdad?, puede hacer, o el mismo diablo puede hacer cosas y no estás viendo bendición en tu casa. Dios lo permite para que tú te levantes y empieces a guerrear, empieces a clamar, empieces a ponerte, amén, esos zapatos de guerrero. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que la armadura ¿verdad?, la armadura del guerrero. Entonces nosotros, mis amados hermanos, somos esos hombres y mujeres en este siglo que nos tocó estos días, nos tocó, amén. Y usted, ¿verdad?, usted y yo vemos los cambios bien reales, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así como estuvo en aquel tiempo, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, amén, para despedirnos en esta hora.